Buenos días amigos. Bueno, en ese recorrido que comencé con el primer capítulo ¿no? De grabar en vídeos, eh, cómo empezó todo dentro de este mundo del fútbol para mi persona. En ese primer capítulo os hablaba de ese equipo que construí en el barrio donde vivía para posibilitar que pudieran jugar pues los niños que no tenían acceso a los equipos que había en ese barrio. Os conté un poquito la historia de ese equipo al que puse como nombre Tabacalera, porque eran las casas donde vivíamos, que luego le cambié el nombre y le puse Alameda del Mar. Y comencé en el vídeo hablando del Mundial de Argentina, porque tenía pensado contaros un poquito que ese equipo, en el segundo año, cuando le cambié el nombre a Alameda del Mar, también le cambié la vestimenta y terminó jugando ese equipo con, con los colores de Argentina, una camisa azul y blanca rayada muy bonita, pantalón negro, y era todo en honor a Argentina, pero no del Mundial 82, que fue el del naranjito nuestro de España. Estaba tan obsesionado con contaros esa historia, pero para contaros luego la esencia del porqué de aquel equipo y sobre todo pues bueno, de lo marcado que quedó para mí ese comienzo, ¿verdad? Y estaba tan metido en el tema de la selección de Argentina que me estaba yendo al año donde había empezado a entrenar, pero evidentemente la selección de Argentina quedó campeona en el 78, quedó campeona en el 78 con aquel balón tan precioso que nos dejó marcados a todos, ¿no? Yo creo que para mí ha sido el balón más bonito y con el que más disfruté jugando al fútbol, que era el tango. Bueno, voy a ir por el segundo capítulo y voy a hacer un recorrido un poquito amplio en relación a los clubs donde tuve la oportunidad de estar formándome antes de llegar a mi primer lugar ya semiprofesional, profesional, como fue el Sporting de Gijón en Mareo, ¿verdad? Bueno, después de ese comienzo en la Alameda del Mar, que fue la tabacalera, resulta que paralelamente lo llevaba unido pues bueno, a mi camino también como jugador de fútbol, ¿no? El último año mío de juvenil no lo jugué en el Gijón Industrial. Me fui a jugar a la Peña Sportinguista Hermanos Castro, dado que mi hermano, Pepín, ese último año lo jugó en la Peña Sportinguista Hermanos Castro. Entonces yo quería jugarlo con mi hermano. Y ese año me fui a jugar, como os digo, a la Peña Sportinguista Hermanos Castro. En primera juvenil también, igual que el Gijón Industrial. Y bueno, fue un año la verdad que muy bonito, muy bonito. Yo recuerdo de partidos, por ejemplo, contra la Avilés en el Muro de Zaro, de inventarnos una jugada en una estrategia, mi hermano y yo, una estrategia que él lanzó al área y que yo rematé de cabeza, a gol que supuso la victoria ante el Avilés en el Muro de Zaro, 0-1. Una estrategia inventada por nosotros justo cuando íbamos a sacar esa falta lateral, ¿verdad? Bueno, el tema es que en ese club, en la Peña Sportinguista Hermanos Castro, su presidente, que en paz descanse, una magnífica persona, don Julio Felgueroso, bueno, él sabía el amor que yo tenía por el fútbol y ese año ya estuvo comiéndome la cabeza de cara al año siguiente, cuando yo cumpliera ya como juvenil, para que comenzara ahí a entrenar uno de los equipos de la Peña Sportinguista Hermanos Castro. Y así fue. Terminó la temporada y ahí ya con 19 años comencé a entrenar un equipo ya federado como era la Peña Sportinguista Hermanos Castro, en segunda infantil, era la infantil B. Y claro, yo le comenté a Julio, dije,
Bueno, yo en el barrio mío tengo hechos unos equipos, están los muchachos de allá de la calle y él me dijo, bueno, pues tráetelos para acá, tráetelos para acá. Y así hice, y así hice. Cogí y como ya no podía atender los equipos que yo había montado, pues lo que hice fue llevarme a muchos de los chiquillos, me los llevé conmigo para ese equipo y jugaron conmigo en segunda infantil. Al año siguiente, ya Julio me dio el primer infantil. Que eran los infantiles del último año, pero jugaban en la categoría más fuerte del fútbol asturiano. Y bueno, debió de ir la cosa también, que yo recuerdo que un periodista que había en el comercio que se llamaba Alay, de vez en cuando sacaba mi nombre y sacaba alguna nota. Parece ser que aquel equipo pues jugaba bien, que hacía cosas diferentes, que no sé qué más, y había un entrenador muy jovencito. Entonces Lai me nombraba mucho. Yo creo que eso fue muy importante para que el Club Deportivo Labraña, que era un escalón superior, era un club muy importante del fútbol base asturiano, se fijara en mí y quisiera tenerme dentro de su organigrama. Entonces, después de 2 años en la Peña Sportingista Hermanos Castro, me fui para Labraña y ahí estuve también 2 años. Empecé entrenando al infantil B también, al infantil de primer año, un año precioso, un año ya con unos niños de muy buen nivel. Hubo muchachos de la Peña Sportingista Hermanos Castro que me los llevé para Labraña, como Dani Álvarez Cobos, del que antes vos hablaba. Y bueno, estuve el primer año en el infantil B y el segundo año ya me pasaron al infantil A. Primera infantil, de igual manera que había entrenado en la Peña Sportingista Hermanos Castro. Bueno, pues en ese año yo tenía el mejor amigo que me ha dado la vida, el mejor amigo que también el fútbol me ha dado la oportunidad de compartirlo. Es mi amigo, mi hermano de verdad, Kiko. Y Kiko de aquella entrenaba la Sociedad Deportiva Llano 2000, entrenaba un equipo de infantiles al que yo me había enfrentado. De hecho, tengo una anécdota de que siendo yo entrenador de Labraña, Kiko trabajaba de vigilante de seguridad. Y recuerdo que hubo un fin de semana que Kiko no podía llevar su equipo y entonces resulta que me pidió que se lo llevara yo. Y digo, ¿cómo te lo voy a llevar yo si estoy entrenando a Labraña? ¿Cómo voy a dirigir tu equipo? Bueno, pues yo no sé cómo hicimos, pero yo dirigí a la Sociedad Deportiva Llano 2000 de mi amigo Kiko aquel fin de semana. La dirigí yo desde el banquillo en un campo en un partido que creo que fue en los campos de la Federación Asturiana, en Roces, creo que fue allí, que eran de arena de aquella. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Yo tenía tal afinidad con Kiko, recuerdo que muchas tardes, noches, me iba a casa de Kiko, apartábamos todos los muebles, los sofás del salón, hacíamos como una especie de campo de fútbol y ahí reproducíamos tareas, reproducíamos sesiones, reproducíamos entrenamientos, reproducíamos de toda vaina, reproducíamos de toda cosa. Bueno, tenía tal relación con Kiko que Kiko de repente me dijo, ¿por qué no te vienes a entrenar al Llano 2000 por lo menos un año y recoges los muchachos que yo tengo en el infantil? Y bueno, pues así fue. Yo dije, bueno, pues voy a irme con mi amigo Kiko porque la experiencia de trabajar con él no quiero dejarla pasar. Y así fue. Me fui para el Llano 2000, cogí esos muchachos que había dirigido aquel día, que eran los jugadores de Kiko. Kiko siguió entrenando allí en los pequeños. Esos chavales que eran infantiles del último año pasaban ya a juveniles y los tuve conmigo en el juvenil del Llano 2000. Fue un año muy bonito también, entrenamos. Me tocó dirigir en tercera juvenil, el Llano 2000 estaba en tercera juvenil, jugábamos en el campo de Laboño, en Gomelozana, un campo precioso, pero entrenábamos en los depósitos de Roces, en un campo que estaba la verdad que bastante mal, los vestuarios no tenían luz,
El portero que tenía en el equipo, Calleja, ponía la moto con la que venía a entrenar, la ponía enfocando con la luz de la moto donde la puerta del vestuario para que pudiéramos ver después de ducharnos. Bueno, era algo muy, muy bello. Por las mañanas, por cierto, me iba a entrenar al campo de los depósitos a unos cuantos chavales que de aquella, entre ellos Alejandro Fernández Sama, que luego fue futbolista profesional del Sporting de Gijón, del Logroñés, en el Melilla, muchos años. Recuerdo que aquel año Alex Sama anteriormente había sido jugador mío en Labraña, en infantiles, y ahí ya en época de juvenil él estaba en División de Honor, o bueno, Liga Nacional de aquella, porque no había División de Honor, de Labraña, y no podía entrenar porque le habían pasado al turno en el instituto de tarde. Y entonces solamente podía entrenar por la mañana, y claro, si no entrenaba no podía jugar. Entonces, bueno, pues me pidió a mí que si lo podía entrenar por las mañanas, ¿no? Y me pasé todo un año pues entrenándole a él y creo que eran 3 muchachos más. Por las mañanas, que no eran jugadores míos, iba todas las mañanas al campo de los depósitos a entrenar a estos muchachos. Haciendo entrenamientos que hoy se llamarían de tecnificación, individualizados, por posición. Recuerdo que con Alex, que jugaba de medio centro, hacía un ejercicio todos los días con él. Ese lo repetía siempre, que era para trabajar lo que yo llamo el periscopio, como esta máquina que tienen en el Borussia de Dortmund, que hay un jugador que se coloca en el medio y le sale un balón de cualquier dirección, tiene que perfilarse bien, hacer un control orientado y hacer un golpeo donde se enciende una luz, ¿verdad? Bueno, pues yo lo hacía con jugadores de aquella, estoy hablando ya hace más de, yo qué sé, 25, 30 años, ya no lo sé. Esto se acordará Alex Fernández Sama. Bueno, ascendimos al Llano 2000, a segunda juvenil, y ahí me llama el Arenal. Había un coordinador que se llamaba Jesús, el profe, muy famoso en Gijón, y me llama para entrenar al Arenal. Bueno, pues jugadores que tenían el Llano 2000 que había recogido de Kiko, como por ejemplo uno que no se me olvidará en toda mi vida porque quedó en mi corazón, como Sommer, por poneros un ejemplo, Enrique Sommer. Bueno, pues unos cuantos jugadores de aquel Llano 2000 me los llevé conmigo para el Arenal. En el Arenal estuve 2 años en primera juvenil. Fueron temporadas muy buenas, muy buenas. Recuerdo que aquel equipo en juveniles normalmente jugábamos los domingos por la mañana y entrenábamos 5 días a la semana. Entrenábamos el lunes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Hacíamos gimnasio, yo de aquella trabajaba bastante, lo físico lo separaba un poquito de lo técnico-táctico, cosa que posteriormente ya no hice, pero de aquella, pues bueno, era un poquito lo que hacía todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo trabajaba mucho más la pelota y todo esto, pero sí es verdad que también iba al gimnasio y hacía pues trabajos físicos un poquito sin la pelota también, porque los llevaba a espacios donde no podía trabajar con la pelota, fuera de la Nozal, que era de aquella entrenábamos. Y bueno, como os digo, entrenábamos como si fuera un equipo profesional. Recuerdo que aquel equipo fue algo tremendo porque, por ejemplo, en el torneo de barrios, fue una sensación ver a aquel equipo enfrentarse a los equipos de Liga Nacional, que no había División de Honor, y plantarle cara a todos. Quedamos terceros en el torneo de barrios, donde jugaban todos los mejores equipos de Gijón. Y de aquel equipo, de primera juvenil, cuando terminó la temporada, Enrique Sommer e Iván, un lateral derecho que tenía buenísimo, los dos firmaron por el Real Sporting de Gijón para su filial, un contrato de 2 años. O sea, cosa que era súper extraña, ¿no? Porque era de un equipo de primera juvenil y habían firmado por el Sporting para su filial, no para juvenil, porque ya no eran juveniles. Pero no se acabó ahí en esa promoción de jugadores, sino que Iván, otro Iván que tenía, que al que llamábamos Piturca, zurdo, que era súper explosivo, tenía un detente, era bajito, pero tenía un detente tremendo, un 1 contra 1
de la leche, era buenísimo, buenísimo. Bueno, pues Iván Piturca y Santa, un central lateral también de un nivel tremendo, firmaron por el Real Oviedo de aquella. No había división de honor, era la Liga Nacional, como os digo, pero se había montado lo que era la Superliga de Juveniles, que era una especie de liga de filiales, y el Oviedo tenía el equipo metido ahí, en esa liga de filiales. Bueno, pues estos dos jugadores firmaron por el Real Oviedo de esa liga. Y luego, un montón de ellos, Camiña, Arbolella, Nozal, bueno, un montón de ellos, Carlitos, Carli, firmaron por equipos de tercera división, Juan Carlos, por equipos de tercera división. Por el Condal de Loreña, por el Pumarín de Oviedo, firmaron por equipos de tercera división. Y ahí acaba este periplo para ya aterrizar en el Sporting de Gijón en Mareo. Bueno, este era el segundo capítulo que quería contaros, amigos. Un abrazo muy grande.